Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 23 del mes cuarto del año 2026. Jueves, un amanecer especial para diseñar un día especial. Día 21 de la cuenta del Sepirodomer, la cuenta de las gavillas, cuando el corazón que palpita, palpita con la frecuencia del amor, con la frecuencia del amoroso, que si lo traducimos al hebreo en el mapa del árbol de la vida, viene a completarse la tercera gavilla, la gavilla del Típeret, que representa el corazón, que representa, es el arquetipo de Jacob, del hombre completo, de donde viene Israel, de donde viene el Mesías, de donde viene David. De donde viene David, de donde viene el Mesías, perdón. Esto, bueno, hoy tenemos precisamente aplicar y practicar ese nivel de conciencia, de concluir esa esfera dimensional de la emisión del amor, de palpitar de nuestro corazón. Por eso es muy importante sentir el aire que respiramos, el corazón que palpita, sabiendo que tenemos vida y que somos vida. Y al saber quiénes somos, pues podemos dar de lo que tenemos. Un estado de ser nos permite hacer y tener una confianza plena que todo lo podemos, en ese resplandor de la luz de nuestro Mesías que nos fortalece. Bueno, esta mañana también tenemos el compromiso y a su vez la responsabilidad de generar una conciencia, ser conscientes, un despertar de la conciencia. Tenemos en el transcurso de la semana 2 porciones, Ajereimot después de morir y Kadoshim sagrados. O sea que si morimos al mundo físico, entramos al mundo de lo sagrado. Y esos lo podríamos traducir como la conciencia sagrada. Ese es el tema de hoy. La conciencia es darse cuenta. Y si lo llevamos a los términos hebreos, se refiere a la Shekinah, se refiere a la nube de fuego, se refiere a lo que religiosamente se llama Espíritu Santo. Entonces la conciencia sagrada es darnos cuenta de un estado profundo de conexión interna entre lo humano y lo divino. Es despertar esa conciencia de que no somos imagen y semejanza al animal, sino a lo divino. Esa conciencia en el hebreo se le llama Ein Sod. Ein Sod quiere decir el mundo incomprensible o el mundo increado, el mundo de la energía, el mundo de la perfección o el mundo donde están reunidas todas las cosas en la sustancia energética. Y por eso se le conoce como el mundo de la fe o el Ein Sod. O Ein Sod, la luz de la Ein Sod, es ser consciente. Y ser consciente se trata de reconocer esa chispa divina dentro de cada uno de nosotros. La mayor revelación del humano es saber que Dios, Elohim, habita en cada uno de nosotros. O sea que esos niveles de conciencia pues están establecidos en el nivel vital, que es el nivel más, podríamos llamarle la frecuencia más baja, que es el nivel de la frecuencia que vibra con el animal, que se le llama en hebreo nefesh, y fue traducido en muchas ocasiones como alma, solo que no se explica en el nivel de conciencia al alma que se refiere en esa frecuencia que vibra conforme el comportamiento del animal. Luego viene el nefesh ruah, o el alma espiritual, donde ya siente esa energía sobrenatural que sustenta las cosas físicas. Cuando se es consciente pasa al tercer nivel, el nivel de Neshama, que es el nivel de los intelectos divinos, que entiende la persona o ese nivel de conciencia cómo funciona el universo. Y cuando se pone en práctica, cuando sabemos que hay leyes universales y las ponemos por obra, entonces tenemos vida. Porque las leyes de la vida son las leyes del ser generador de vida. Y eso se conoce como los mandamientos o las leyes universales. Entonces, al practicarlas, se le conoce en ese nivel del alma, se le conoce como Hayá, o nivel de vida. Y por último, cuando practicamos el nivel de vida, ya no vivimos en muerte, sino en vida, en obediencia a la luz de
el entendimiento y la sabiduría de la mente del Creador, entonces se conoce como Vejillá. Ese es el estado de la unidad. Allí ya no hay división, no hay pelea, no hay contiendas. Ese es el nivel Mesías, el nivel de la conciencia del Mesías. Entonces, por eso nos enseña la Escritura a meditar en ella. Ella es la instrucción para la vida, de día y de noche, para que te vaya bien en todo lo que emprendáis. Entonces empezamos a aclarar esos términos para poder ser conscientes de que todo lo que tú entiendes lo puedes reparar. Y lo que no entiendes, pues se nos hace difícil, precisamente porque mi pueblo perece por falta de entendimiento y de conocimiento. La etimología de la palabra meditar viene del latín medeor. Esa palabra latina medeor significa curar, y de allí viene médico, de allí viene como mediador, y de allí viene, volver a repetir eso, viene remedio. Entonces a veces hablamos, pero no sabemos lo que estamos diciendo, y cuando lo llevamos al hebreo, la misma palabra meditar en hebreo es hagá. Esa palabra hagá quiere decir como algo así como murmurar, como alegría o tristeza, y pues de acuerdo a lo que medita, de acuerdo a lo que piensa, como gemir, como hablar, pero o imaginar, o sea que la mente habla a través de imágenes. Y entonces, pues a eso se le conoce como meditar o pensar. Y proferir, o sea que en el hebreo nos es claro que meditar o hagá es hablar en voz baja. Y declarar o debar es cuando aparece la cosa, y es pensar en voz alta. Entonces, bueno, de allí sabemos que el pensamiento es como la semilla, que cuando germina, esto da a luz un árbol de acuerdo a la memoria que hay en esa semilla. Entonces es muy importante entender los pensamientos del Creador, porque si no generamos esa conciencia sagrada, pues pensamos cualquier cosa. Entonces pensamos que venimos a este mundo a sobrevivir, o a pagar cuentas, o a tener una familia. Nosotros no hemos venido con ese propósito, eso es parte del sistema de este mundo. Nosotros hemos venido a reparar algo. Por eso a este mundo le llamamos el mundo de Tikkun, el mundo de la reparación. Y entonces, al no reparar, pues entonces se vive un mundo de confusión, porque la persona vive en este mundo sin ningún propósito. Piensa que el propósito es acumular dinero o vivir cómodamente, y resulta que aquí tenemos una vida pasajera, y que hemos venido a hacer un trabajo que no es un trabajo externo, sino un trabajo sobre nosotros mismos, a corregir algo que quizás en el pasado, en lo que se conoce como en el tiempo antiguo, pues cometimos errores. De lo contrario no estaríamos acá, seríamos ángeles. O sea que si no hubiera algo que corregir, estaríamos en el mundo angelical, en el mundo pues incomprensible o incorruptible, porque simplemente no hay corrupción. Este mundo dual, ese es el mundo de mezcla, el mundo de corrupción y de mezcla. Por eso cuando en las Escrituras se refiere a mundo, este mundo se le llama Tabel, mundo de confusión y de mezcla, pero cuando se refiere al mundo de la eternidad se le llama Olán, mundo de la perfección, mundo de la vida eterna. Entonces salir de este mundo y conectarnos con la vida eterna se requiere un pacto de boda, se requiere un compromiso, se requiere vibrar en la frecuencia más elevada, y para elevarnos pues nos dieron los 10 mandamientos. Esos 10 preceptos, cuando se cumplen, se establece uno solo, el amor, el mandamiento del amor, amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Ese es lo nuevo, es que aquí nadie nos amó como Él nos ha amado. Entonces cuando viene Yeshua, nos ama como el Creador nos ama. Entonces, porque viene perdonando, viene sanando, viene liberando, no viene juzgando ni condenando. Y por eso que no apedreó a la mujer adúltera. Pues estas son todas alegorías, o usamos mucho la palabra alegoría porque es más común, pero realmente la palabra es parábola, mashal. En hebreo mashal es reino. Entonces el reino de los cielos se acerca. Y allí entonces tiene coherencia la oración del Avinu Makeinu, la oración del Padre Nuestro. Entonces las 10 leyes se nos dieron para que no se prostituya, dice el libro de Números.
que se coloquen los sixiot, en los borlas, en la punta de sus vestidos, para que cuando lo veáis te acordéis de mis mandamientos y no te prostituyáis. O sea que el abandonar los mandamientos es un estado de prostitución, que primero nace en la mente como idea, contraria a la idea del Creador, y se conoce como idolatría. Entonces esa idea contraria o esa prostitución mental es la que genera una manifestación de la práctica que consideran la más antigua, que es ese trabajo más antiguo que viene a ser pues la prostitución en el mundo físico, que obedece obviamente a una prostitución del mundo mental, el mundo emocional, el mundo energético. Entonces pues si nosotros generamos ese avance y quitamos esos bloqueos para que no se materialice para que no se prostituya nuestras vidas, entonces empezamos a funcionar o a desempeñar una función. Esto lo explicamos ayer, pero lo volvemos a retomar hoy para poder generar esa conciencia de la luz del mundo del infinito, para esto explicar, ni siquiera traducir a qué se refiere el conocimiento de la conciencia, Da'at de Binah. Y precisamente por eso se pierde el pueblo, por falta de conocimiento, por falta de conciencia sagrada. La conciencia la podemos traducir como darnos cuenta, ser consciente. Y ese darnos cuenta, ese ser consciente, pues es de acuerdo a lo que piensa, dice, siente y hace dentro de nuestro ser. Entonces, cuando actuamos inconscientemente, pues esos son los programas que nos generan un comportamiento automático. Se le llama el piloto automático. Pues ya está programado. Y el apóstol Pablo, practicando esto, dice, bueno, es que yo queriendo hacer lo bueno siempre termino haciendo lo que no quiero hacer porque hay una ley en mis miembros. O sea, leyes terrenales, leyes celestiales. Las leyes terrenales son temporales, las celestiales son eternas. Entonces, si quiero vivir en la eternidad, pues hay que aplicar las leyes eternas, porque es el carácter del ser que las dio, el eterno, el amoroso. Si Dios es espíritu, esas leyes son primero energéticas, espirituales. Entonces, es allí donde le es difícil a la persona que vive en un estado de ser carnal o estado de nivel del alma nefes practicar esas leyes que son espirituales. Entonces, funcionar desempeña una función, y el funcionario es el que hace que funcione, y la funcionalidad es la característica de la utilidad, de la facilidad de ese manejo. Y la disfunción, pues estamos hablando de muerte, acción de no funcionar, y cuando no funciona entonces le dan la partida de defunción. Defunción quiere decir muerte, que no funciona. Entonces, ¿cómo hacer que funcione el reino de los cielos aquí en la tierra? Sanando al enfermo, libertando al cautivo, echando fuera demonios, limpiando al leproso y levantando muertos. Así opera un funcionario como embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. Para eso hay que nacer de nuevo y generar la conciencia sagrada, que es lo que estamos hablando en esta mañana. Entonces, pues para que funcione, pues vamos a entender una fiesta o una celebración, que en hebreo la palabra fiesta no es una rumba como nosotros pensamos. La palabra fiesta en hebreo es Hag. Hag Samea es practicar la alegría, o ensayo. El Mikra Kadoshim, ensayo santo. O sea que es un ensayo en este mundo de lo que vivimos en el mundo de la eternidad. Eso es la fiesta, ese es el Shabbat, ese es el Rosh, ese es el Yom Teruah, el Yom Hakipurín, el día del despertar, el día de la expiación, o también pues el día de la celebración del Pesach, el día de la celebración de la Pentecostés o Shavuot, o el día de la consumación de la boda, que es el día de las cosechas, el día de las enramadas, los 8 días de la fiesta del Sukkot. Entonces todas estas no son celebraciones, son conexiones con el mundo del infinito. Entonces, para que esto funcione, pues el Todopoderoso primero nos recuerda cómo nos creó. Ese se llama el Yom Teruah, el día del despertar. Y entonces nos deja 10 días, como los 10 mandamientos, para que llegue el Yom Hakipurim, o el día de la expiación, o el día de nuestra suerte. Entonces, pues ese día de la suerte se determina que nuestra suerte es ser santo, ser sagrado. Bueno, entonces aplicamos una instrucción del libro de Levítico en el capítulo 20, del verso 6,
que nos dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo, Yahweh, soy vuestro Dios. Entonces hay dioses de las naciones y hay el Dios de Israel. Ese Dios de Israel es el que representa el carácter divino del ser amoroso. Por eso dice que Dios es espíritu y Dios es amor. Entendiendo lo inentendible y aplicándolo al estado de ser amoroso, pues ahí nos damos cuenta en qué nivel de conciencia estamos vibrando. Entonces podemos adquirir ese compromiso. En un abrir y cerrar de ojos podemos elegir, sentir, pensar, decir que lo tenemos todo, y allí empezamos a movernos en ese mundo de compromiso con la abundancia, con la alegría, con la paz, con la armonía, y eso es lo que se conoce como una hora, algo santo, algo sagrado. Entonces generamos una conciencia santa, una conciencia sagrada o una conciencia divina. Recuerde que con es llevar y ciencia, una ciencia. En este caso llevar la ciencia del Altísimo. ¿Cuál es la ciencia del Altísimo? Pues sus leyes. Entonces cuando nos desligamos de esas leyes, pues caemos en prostitución mental, emocional, física. Y es allí donde vienen las dificultades, los problemas. Viene el error, o sea, el descontrol, el desenfreno sexual que provocó el diluvio. Estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento y no se dieron cuenta de lo que pasaba. Ahora, ese error o ese pecado sexual se trata de olvidarse del carácter del Creador, de olvidarse del nombre. El nombre no es porque no se acuerde cómo se llama, sino que el nombre es un código de cómo se vive o cómo se vibra en los mundos superiores, en el mundo de emanación, creación, formación y acción. Si emanamos amor, creamos desde el amor, y formamos desde el amor, entonces actuamos desde el amor. Pero si emanamos odio, rencor, resentimiento, creamos guerras, peleas, contiendas, discusiones, y formamos, y entonces en este mundo de la acción aparecen todas esas guerras, esas peleas, porque es un adulterio del alma. Bueno, lo explicó bien el Sheliach, el enviado, Santiago Yacón, o almas adúlteras. ¿Cómo puede adulterar un alma? ¿Cómo puede convertirse en adulterio un alma? Pues por vibrar en frecuencias diferentes a las frecuencias en la cual vibra el alma más elevada, el alma del Altísimo, el alma del amor. Entonces por eso dice la palabra explícitamente que hay que purificar las conciencias. ¿Cómo hacemos para purificar la conciencia? Tenemos ahí un purificador de agua, tenemos un purificador de muchas cosas, tenemos tratamiento de aguas residuales, tenemos purificador de aire, tenemos una cantidad de filtros para purificar, pero ¿cómo purificamos la conciencia? ¿Cómo ponemos ese filtro que puede ser el hígado, el riñón, el pulmón? ¿Cómo filtramos el ser consciente? Entonces, esa conciencia, que es darse cuenta, que es de acuerdo a lo que uno piensa, dice, siente y hace en el ser interior, pues entonces miramos que el profeta Ezequiel, y es que el fortaleza de él, dice que va a llegar el juicio y van a ir al exilio para eliminar las impurezas. O sea que cada situación difícil es precisamente como una purga que nos permite acercarnos al Creador para limpiar las impurezas. Cuando uno tiene un ego muy elevado y el Eterno quiere devolvernos la identidad del ego, del yo amoroso, entonces viene o una bancarrota, una quiebra o un divorcio. Si es allí donde empezamos, no hay una cosa más efectiva para doblar o dominar el ego que esas dos circunstancias en el mundo físico, porque es como una acabose. Y entonces es muy similar. La desconexión con el reino de los cielos genera divorcio y genera bancarrota. Y siempre van como de la mano. Entonces, por eso, ese mediador, ese sacerdote que conecta lo humano con lo divino, o el representado en el sacerdote mayor o en el Cohen Gadol, que trabaja en el templo, en este caso un templo no hecho de mano de hombre, como dice el libro de los Hebreos en el capítulo 9, que entró una sola vez para siempre, por su sangre, por su propia sangre.
para liberar al pueblo para siempre. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros el nivel de conciencia de la sangre del Mesías? Es una memoria que nos lleva, que nos hace recordar lo que realmente somos. O sea que ya no se requiere cada año con una sangre ajena que entraba el sacerdote, esto a purificar, ahora se entró una sola vez para siempre. Y es por eso que es lo que recordamos en cada tiempo del Yom HaKippurim, o el día de la expiación. No es que estemos esperando ese día para ser expiados, es que hay que practicarlo todos los días. Porque si vivimos en la resurrección del Mesías, pues no hay que permitir que venga una idea contraria al Creador y genere en mi mente un pensamiento de ruina, de pobreza, de enfermedad, de miseria, porque allí estaríamos cauterizando la conciencia. Entonces, ¿cuánto no más la sangre del Mesías purifica nuestra conciencia? Porque la sangre lleva una memoria de lo que es. Por eso, si Yeshua nos hace hijo del Dios viviente, es porque la sangre de Yeshua lleva la memoria de lo que es el Padre. Porque mi Padre y yo somos uno. Entonces, allí se vuelve el mediador del nuevo pacto. Porque si la sangre de los toros, dice Hebreos 9:13, y de los machos cabríos, y de las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, bueno, la palabra inmundo es no actos, o contaminados, o no preparados, ahora santifican para la purificación de la carne, cuánto no más la sangre de Mashiach, el cual mediante el espíritu, el Ruach, ese nivel de conciencia elevado, el espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por eso tenemos un Dios de vida y no de muerte. Y si morimos al mundo físico, nacemos al mundo espiritual. Entonces, viene otra vez allí, la vida después de la muerte es una vida sagrada. O sea, no hay que esperar a que nuestra alma salga del cuerpo para ser sagrados. Hay que cambiar la conciencia y establecer una conciencia entre lo humano y lo divino y saber que todo lo podemos, porque si estamos en la conciencia de el Creador, para Él todas las cosas son posibles. Entonces vibramos en esa conciencia y establecemos una nueva manera de vivir. De lo que se trata es practicar los niveles de conciencia, el nivel más elevado, el nivel del amor. Para vibrar en esa frecuencia hay que perdonar, hay que vaciarnos de esos rencores, de esos resentimientos. Y es por eso que cuando viene alguien a pedirnos ayuda y quiere imponer sus ideas, eso no viene a cambiar. Todos sabemos lo que hay que hacer, lo que hay que ser para hacer. Lo que pasa es que se nos olvida. Cuando alguien viene y viene con quejas, viene con resentimientos, viene con deseos de establecer una nueva vida sin cambiar, eso no es posible en el reino de los cielos. Porque lo primero que hay que hacer en ese estado de ser no es traer, no, yo quiero que regrese, yo quiero que aquí se haga lo que yo diga. Lo primero que hay que ser es como el Creador, cómo me miro. Si no me perdono, me miro en juicio y voy a juzgar y voy a criticar, y entonces eso genera lepra. Y un estado de leproso, pues es un estado de muerte, porque tiene las vestiduras raídas, porque no tiene la salud, porque no tiene la medicina. Ya pues explicamos de dónde viene el término meditar. Entonces, meditad en ella de día y de noche para que te vaya bien en todo lo que emprendáis. Ella no es una señora ni algo desconocido. Ella es la instrucción para la vida, que en hebreo se conoce como Torah Haim. Buena mañana, Leitadot, nos vemos luego.